Vamos a tener la breve meditación, hermanos, de este capítulo 2 de este hermoso libro de profeta Oseas, un libro particularmente, hermanos, quizás complejo para nuestro entendimiento en el actuar del Señor, pero un libro que está lleno del amor de Dios y que Dios permita podamos captar el mensaje de nuestro Señor en este libro del profeta Oseas. Ya hemos tenido una breve introducción. El hermano Víctor la semana pasada nos hizo favor de introducir este libro y contextualizar este libro en el tiempo en el que él habló. De hecho, es muy probable que él profetizó al reino del norte poco después de Amós, otro profeta que ya hemos visto. Y a diferencia del profeta que acabamos de terminar, este profeta sí pertenecía al reino del norte, es decir, este profeta sí venía de este reino. Y el tiempo en el que se profetiza o en el que él profetiza a Israel es un tiempo bastante amplio. Es por eso que a veces es difícil considerar el orden cronológico de los profetas por la extensión del ministerio de Oseas. Pero eso no es tan significativo como el impacto teológico, la verdad que encontramos en este profeta, en el profeta Oseas. De hecho, algo que es importante recordar es algo que nos decía nuestro hermano hace 8 días. Eh, este libro habla enteramente del amor de Cristo, hermanos, y Dios permita podamos ver eso en cada capítulo y en cada meditación. Eh, Vamos a encontrar a lo largo del libro que constantemente nos va a hablar de un lenguaje pactual que es utilizado o ejemplificado en el matrimonio, porque como ustedes recordarán, el matrimonio es un pacto, como lo hemos visto ya en otras lecciones. Y es por medio de este matrimonio de Oseas y de Gomer y el pacto que Oseas hace con su esposa Gomer, que el Señor quiere hablarnos con respecto a su amor de pacto por su pueblo y cómo Él actúa. Así que vamos a ver a lo largo de todo el libro este lenguaje, pero no solamente vamos a ver el lenguaje pactual ejemplificado en el matrimonio de Oseas y Gomer. De hecho, digo ejemplificado porque aunque verdaderamente se está hablando del matrimonio de Oseas y Gomer, a medida que ustedes lo lean, como decía un comentarista, es difícil a veces identificar si está hablando del matrimonio de Oseas y Gomer o está hablando de la relación de Dios para con su pueblo. Va a haber momentos en que el hablar de Dios no es tan claro de a quién se refiere y es completamente intencional, hermanos. Pero no solamente eso, también vamos a ver este lenguaje de un éxodo, una liberación. Nuevamente lo volvemos a ver aquí. De hecho, nuestro capítulo habla de esa forma casi al terminar y en la parte central, cuando dice, y recordarás en los tiempos como cuando saliste de Egipto. El Señor intencionalmente está queriendo traer a memoria al pueblo de Israel, al reino del norte, aquellos tiempos en donde ciertamente ellos no eran perfectos. No podemos decir que la época en la que salió el pueblo de Israel era el más óptimo. No obstante, en comparación a lo que están viviendo en los tiempos de Jeroboam y de los reyes del sur, hay un contraste el cual el Señor quiere hacerles ver. Porque aquí hay prosperidad económica, pero hay toda clase de pecados en el pueblo de Israel. Así que este lenguaje constantemente se va a estar hablando. ¿Y cuál es la estructura de nuestro texto de esta mañana que hemos leído en Oseas 2? Podemos dividirlo básicamente en dos secciones. Del versículo 1 al versículo 13 anuncia el castigo a una mujer infiel e ingrata. Es importantísimo para este capítulo poder entender esto.
que lo que el Señor está diciendo es que vendrá un castigo a esta mujer que no solamente ha sido adúltera, como lo veíamos en el capítulo 1, no solamente ella ha fornicado con otros hombres y ha concebido, sino que también ella es ingrata. Y a partir del versículo 14 al versículo 23, nosotros vemos cómo el Señor, por medio del profeta Oseas, habla de esta restauración para esta mujer infiel y esta mujer ingrata. Y guardemos esos dos adjetivos que se está refiriendo a una mujer infiel e ingrata y cómo Dios está anunciando un castigo para ella y posteriormente su restauración. Porque con esto en mente, hermanos, quiero llevarlo a la meditación para poder mirar a Cristo. La imagen que se nos presenta en este capítulo 2 es de una esposa que es verdad ha fornicado, pero también nos presenta un esposo que está siendo fiel a la manutención y sostenimiento de esta mujer adúltera. Si ustedes regresan al capítulo y vuelven a leerlo, se darán cuenta de que él le está diciendo que ella pensaba que recibía de sus amantes el sustento. Pero cuando pasamos a unos versos más adelante, nos damos cuenta que el que la sostenía era su marido. Así que es muy posible que lo que está diciendo es que Oseas, pese a que ella ya había adulterado y había tenido su segundo hijo de otro varón y el otro sucesivamente, no de Oseas, es muy probable que lo que está dando a entender es que a pesar de esta circunstancia y que ella se había prostituido o fornicado con estos varones, el Señor fielmente, o Oseas, estaba dándole lo necesario a estos amantes para que a Gomer no le faltara nada. Y este es el lenguaje del que está hablando, de una esposa que ha sido fielmente mantenida y sostenida aún en los tiempos de su adulterio. Y esta imagen que está presentando el Señor por medio de la vida de Oseas, está tipificando lo que está pasando con el pueblo de Israel. Que ellos han adulterado y se han ido en pos de sus dioses, y que ellos piensan que la prosperidad que están viviendo con Jeroboam II viene de estos ídolos, cuando el que los está sosteniendo es el Señor. Pero esta imagen que incluso nos parece un poco grotesca, ¿cómo es que Oseas, a sabiendas que su mujer iba a pecar y se casa con ella, y posteriormente ella verdaderamente adultera, cómo él sigue siendo fiel y la sostiene? Y esta imagen parece ser grotesca porque ya Oseas no solamente sabe que esto es propenso en su esposa Gomer, Gomer ha cometido el acto, Gomer lo ha abandonado, pero Oseas sigue siendo fiel a su mujer del pacto. Y él la sigue prosperando, él sigue dando el alimento necesario para esta mujer. Después nos habla de que este adulterio, este comportamiento de Gomer iba a ser castigado. Dice versículo 14, pero aquí que dice versículo 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Habla de cómo ella no solamente era sostenida, sino que ahora va a ser castigada por su adulterio. Y esta forma de castigar a su mujer iba a hacer que ella se volviera nuevamente al amor de su esposo.
Y la imagen que nos está dibujando de una vida de un profeta con una mujer que ha fallado a su pacto y de un hombre que no ha fallado a su pacto, sino que está siendo fiel, simplemente, aunque parezca grotesca, no es sino una forma imperfecta de mostrar la realidad de un Dios fiel a su pacto para con su pueblo. De un Dios que está mostrando un gran, gran, gran amor para un pueblo infiel, el cual, este amor tan grande, se deleita de usar todos los medios posibles para volver a atraer la atención de su pueblo amado. Esta es la imagen que tenemos en Oseas capítulo 2. Una mujer que en sus adulterios deja a su marido es fiel a ella y se encarga de que el sostenimiento diario no le falte, pero ella sigue en sus adulterios y dice que él hará ahora todo lo posible por hacerle ver su vergüenza para que ella se dé cuenta que lo que está haciendo está mal y ella regrese a su primer marido. Y hermanos, aunque esto lo vemos en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver más adelante en el estudio y en la predicación, es importante, hermanos, entender esto. Este es el actuar de Dios para con su pueblo. Es decir, esta es la forma en la que Dios está obrando para con su pueblo. Y eso es lo que esta mañana debe de motivar nuestro corazón, porque ese es el mismo Dios que sigue obrando a favor de su pueblo. Y quizás pensar si quieren esta historia de Oseas y Gomer pueda parecer un poco repugnante, denigrante, avergonzante para la sociedad, como decía un hermano, porque para ese momento quizás todo el pueblo del norte ya estaba hablando de Oseas, como la burla. Pero tú y yo tenemos que recordar algo, que el gran, gran amor de Dios para con su pueblo, que muchas veces es infiel, es demostrado en que Él se deleita en hacer todo lo posible para que le conozcan y le adoren. Eso es lo que la vida de Oseas está mostrando. De hecho, tú y yo tenemos esta mañana mucho por qué adorarle, porque nuestra circunstancia como pueblo de Dios o como la iglesia amada de Cristo, muchas veces nos comportamos de la misma forma, infieles. Muchas veces nuestro corazón se vuelve infiel y empieza a encontrar su plenitud no en nuestro Dios de pacto, sino en las cosas que Él ha creado para nuestro bien. Y su amor es tan enorme, tan increíble para nosotros, que Él no solamente utiliza las cosas que a veces nos parecen satisfactorias, sino que, como este capítulo nos enseña, utilizará todo lo que es necesario para que nosotros podamos llegar al final y saber y decir que nosotros somos pueblo de Él y que Él es nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que Él va a utilizar incluso su disciplina, que muchas veces para ti y para mí es difícil de recibir, que muchas veces para nosotros es confuso de entender, para atraernos a Él y seguirnos mostrando su amor. Su disciplina no es sino una muestra de amor que hace que personas como tú y como yo, que somos parte de su pueblo, pero que muchas veces nuestro corazón peca y dejamos de adorarle como Él es digno, dejamos de disfrutarle como nuestro Dios, sirve para volver a traer nuestro corazón a Él y que podamos volver a disfrutar su gran, gran amor con el que nos ha amado. Porque ¿sabes algo? El amor de Oseas, aunque a pantalla, es imperfecto.
Pero el amor de Dios por su pueblo, que ha amado desde la eternidad y seguirá amando hasta la eternidad, es perfecto y no cambia. Y Él usará todos los medios para hacérnoslo ver. Así que, hermano, adoremos a nuestro Dios por ese gran amor que, como dice el apóstol Juan, se ha mostrado en que ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos.